Bien, vamos a comenzar con la segunda parte de la guía de relaciones. En la parte uno ya definimos lo que era una relación simétrica, refleja, antisimétrica y transitiva. Y aquí nos piden, em, nos van a dar unas relaciones y nosotros tenemos que decir si es que estas relaciones son refleja, simétrica, antisimétrica o transitiva. ¿Ya? Y si es que son, demostrarlo, si no, dar un contraejemplo. ¿Ya? Y luego la pregunta 8 está relacionado con las relaciones que nos dan acá. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta dice, sea R eh, slash el conjunto, una relación sobre el conjunto de todas las rectas en R2. ¿Ya? Em, Tal es que la recta L1 está relacionada con la recta L2 si solo si L1 es paralela a L2. Ya, entonces vamos a partir aquí con la 7A. Ya, entonces lo que nos está diciendo esto es que L1, L2 pertenecen a la relación paralela si solo si L1 es paralela con L2. ¿Ya? Ahora, sabemos que esto es una forma intuitiva de ver las cosas, porque uno podría decir, ya, es reflejo porque L1 es paralelo con L1, ya, pero en realidad eso es lo que estamos definiendo. Entonces, ¿cómo uno veía en R2 que dos rectas eran paralelas? Ya, entonces L1 y L2 son paralelas si solo si sus pendientes son iguales. ¿Ya? Entonces L1 es igual a mx más y, por ejemplo. L2 es igual a, bueno, m2x más n. Aquí me equivoqué, no era y, era n. N1 y N2, ¿ya? Y esto se cumplía que eran paralelas si solo si M1 es igual a M2, ¿ya? Entonces nos vamos a basar en esta propiedad acá de las rectas paralelas para desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero veamos si refleja. R1 refleja. Bueno, por intuición una recta paralela es paralela consigo mismo, pero ¿cómo hacemos eso formalmente? Entonces, como L1 es igual a mx más n, y de nuevo acá podemos poner L1, digamos, es igual a mx más n, claramente m es igual a m, entonces L1 va a ser paralela a L2. Esto lo definimos aquí. Y esto, por definición, va a significar que L1, y aquí no L2, es L1. L1, L1 pertenecen a la relación paralela. Ya. Lo segundo que tenemos que ver es si la relación es simétrica. ¿Ya? Y esto quiere decir que, ¿cómo hacemos esto? Supongamos que L1, L2 pertenecen a la relación. ¿Ya? Entonces lo que nos preguntamos es, L2, L1 pertenecen a la relación. Si es que pertenece a la relación, entonces va a ser simétrica. ¿Ya? Ya. Entonces, intuitivamente, claramente esta relación es simétrica, porque que una recta sea paralela no importa qué recta sea la primera que yo digo, pero formalmente tenemos que, como L1, L2 pertenecen a la relación paralela, entonces M1 es igual a M2, donde M1 y M2 son las pendientes de L1 y L2 respectivamente. ¿Ya? Esto significa
que M2 es igual a M1. ¿Ya? Es decir que L2 es paralela con L1. Y esto nos dice también que L2, L1 pertenecen a la relación paralela. ¿Ya? Entonces sí es simétrica. Veamos ahora transitiva. Ya. Entonces hay que suponer que L1, L2 pertenecen a la relación paralela, L2, L3 pertenecen a la relación paralela, y nos queremos preguntar si L1, L3 pertenecen a la relación paralela. ¿Ya? Si bien esto es muy intuitivo, estos son los pasos que hay que seguir. ¿Ya? Entonces tomamos esta parte de acá y tenemos que ver si esto es verdadero. Ya, entonces en un dibujo podríamos ver L1 está acá, es paralelo con L2. L2 a la vez es paralelo con L3. Entonces intuitivamente L1 va a ser paralelo con L3. Pero ¿cómo vemos esto? Ya, entonces de aquí nosotros sacamos que la pendiente de 1 va a ser igual a la pendiente de 2. De aquí nosotros sacamos que la pendiente de 2 es igual a la pendiente de 3. Entonces de estos dos sacamos que la pendiente de 1 es igual a la pendiente de 3. ¿Ya? Y esto nos dice que L1 y L3 son paralelas y por lo tanto pertenecen a la relación paralela. Paralela. ¿Ya? Y por último, R es antisimétrica. ¿Ya? Y lo que nos pregunta ahora es si L1 es paralelo con el L2 y L2 es paralelo con L1, entonces L1 es igual a L2. Es decir, si dos rectas son paralelas, entonces son la misma recta. Y obviamente que la respuesta es no, y aquí tenemos que dar un contraejemplo. Entonces simplemente podemos dar L1 igual a mx más 1, por ejemplo, y L2 que sea mx más 2. Claramente estas rectas son distintas porque cortan el eje Y en un punto distinto. Claramente también L1 es paralelo a L2. L2 es paralelo a L1. Pero tenemos que L1 no es igual a L2. Entonces R no es antisimétrica. Y ahí terminamos con la primera parte. Ya. La segunda parte, que está acá, nos pregunta, sea R perpendicular el conjunto de todas las rectas tal que L1, L2 pertenece a la relación sí, solo si es perpendicular. ¿Ya? Y aquí se va a hacer el mismo desarrollo. Entonces la 7b lo que dice es esto va a ser todos los L1, L2 tal que L1 es perpendicular a L2. ¿Ya? Y de nuevo vamos a utilizar la noción de la pendiente, porque esta noción de acá no es tan formal. Entonces vamos a decir que son todos los L1, L2 tal que la pendiente de M1 multiplicado por la pendiente de M2 es igual a menos 1. ¿Ya? Y quizás no lo recuerdan, pero eso significa que las pendientes, o sea que las rectas son perpendiculares. ¿Ya? Solo para avanzar rápido vamos a ver rápidamente las propiedades. ¿Es reflejo? No, porque L1 no es perpendicular consigo mismo. ¿Ya? ¿Es simétrico? Sí es simétrico porque L1, si L1 es perpendicular a L2, entonces L2 va a ser perpendicular con L1. Y aquí todo obviamente se ve con esto acá, pero por el tiempo, para que no sea un video tan largo, lo voy a hacer así. ¿Es transitivo? No,
porque L1 perpendicular a L2, L2 perpendicular a L3, queda algo como que esto es así, L1, L2, L2, L3, entonces L1 de hecho es paralelo a L3, y entonces L1 no es perpendicular a L3, ¿ya? Entonces no es transitivo. Y antisimétrico, antisimétrico no puede ser. Lo que estamos diciendo es que si L1 es perpendicular a L2 y L2 es perpendicular a L1, nos preguntamos si L1 es igual a L2. Pero esto claramente no es, porque si son perpendiculares, la multiplicación de las pendientes va a ser menos 1. Y acá si fueran iguales, la multiplicación de las pendientes sería un número mayor igual a 0. Ya, entonces aquí demostramos cada propiedad de una forma más ágil. ¿Ya? Ahora veamos la pregunta número C. Nos dice, si es que AB está relacionado con CD, ahora veamos que tenemos un par que está relacionado con otro par. Y esto va a pasar si solo si A es menor o igual a C. ¿Ya? Tenemos que ver si es reflejo, transitivo, simétrico y antisimétrico. Ya. Entonces 7C va a ser la relación va a estar definida como A, B, lo vamos a escribir así, C, D, ¿ya? Tal que A es menor o igual a C. ¿Ya? Entonces veamos si es reflejo. Entonces la pregunta de reflejo es si es que A, B está relacionado con A, B. ¿Ya? Bueno, claramente A es menor o igual a A, entonces A, B sí está relacionado consigo mismo. Entonces esta relación va a ser refleja. Simétrica. Si A, B está relacionado con C, D, nos preguntamos si es que C, D va a estar relacionado con A, B. ¿Ya? Y esto no es verdad porque, por ejemplo, podríamos tener que 1,2 está relacionado con 2,3 porque aquí 1 es menor o igual a 2 y tenemos que 2,3 no está relacionado con 1,2 porque 2 no es menor o igual que 1. Ya, entonces no es simétrica. Lo tercero que nos piden es transitivo. ¿Ya? Y eso nos dice que si A, B está relacionado con C, D y C, D está relacionado con E, F, entonces nos preguntamos si es que A, B está relacionado con E, F. ¿Ya? Entonces de aquí sacamos que A es menor o igual a C. De aquí el segundo sacamos que C es menor o igual a E. Y de esto sacamos que A es menor o igual a E. Entonces se tiene que A, B está relacionado con E, F. Y entonces sí es transitiva. ¿Ya? Y por último, antisimétrica. Nos dice que si A, B está relacionado con C, D y C, D está relacionado con A, B, esto nos permite concluir que A, B es igual a C, D. ¿Ya? Y aquí hay que tener ojo porque lo único que vemos en esta relación es el primer elemento del par ordenado. Entonces en realidad el B y el D pueden ser cualquier cosa y no va a ser antisimétrica.
Vamos a ver un contraejemplo. Por ejemplo, 1,2 está relacionado con 1,3 porque 1 es menor o igual a 1. También tenemos que 1,3 está relacionado con 1,2 porque 1 es menor o igual a 1. Recordemos que solo vemos el primer elemento de la tupla, pero tenemos que 1,2 es distinto de 1,3. Entonces no es antisimétrico. Y ahí con eso concluimos la pregunta 7. Ahora nos preguntan en la pregunta 8 respecto a las rectas paralelas compuestas con las rectas perpendiculares. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedades cumple y cómo se compara R perpendicular o R paralelo o R perpendicular? ¿Ya? Recordemos que la composición de esta relación, es decir, aquí en la pregunta 8, R paralelo compuesto con R perpendicular, van a ser todas las rectas L1, L3, tal que existe una recta L2 y se cumple que L1, L2 son paralelas y que L2, L3 son perpendiculares. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es cómo esto se relaciona con las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. ¿Ya? Entonces solamente haciendo un pequeño esquema, un dibujito, podemos ver que, por ejemplo, ya si existe este L2, L1 va a ser perpendicular, va a ser paralelo a L2 y L3 va a ser perpendicular. Entonces mi intuición me dice que L3 también es perpendicular a L1. Entonces lo que yo quiero demostrar es que R paralelo compuesto con R perpendicular es la misma relación que R perpendicular. ¿Ya? ¿Y cómo demostramos esto? Bueno, primero demostramos para un sentido, es decir que R paralelo compuesto con R perpendicular es subconjunto de R perpendicular, y luego mostramos la siguiente contención. ¿Ya? Entonces aquí lo dividimos en dos demostraciones. Ya, partamos con esta de acá. Entonces sea L1, L3 perteneciente a la relación compuesta. ¿Ya? Entonces va a existir un L2 perteneciente, bueno, va a ser una recta, tal que L1, L2 son paralelas y L2, L3 son perpendiculares. ¿Ya? Como ya vimos que esta relación era simétrica, entonces aquí podemos concluir que L2, L podemos concluir que L2, L1 ya, no, aquí vamos a hacerlo de una forma más fácil, utilizando la definición de las pendientes. Entonces nos queda aquí que la pendiente de 1 es igual a la pendiente de 2. ¿Ya? Y aquí tenemos que la pendiente de 2 multiplicado por la pendiente de 3 va a ser igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, para demostrar que aquí lo que queremos demostrar es que L1, L3 pertenecen al R perpendicular. ¿Ya? Como M2 por M3 es menos 1 y M2 es igual a M1, entonces M1 por M3 va a ser igual a menos 1. Y esto implica que L1, L3 son perpendiculares. Ya, por eso era importante las nociones de la pendiente. Ya, entonces ya demostramos ese sentido. Ahora tenemos que mostrar el segundo,
que es que R perpendicular es subconjunto de R paralelo compuesto con R perpendicular. ¿Ya? Entonces sea L1, L2, o digamos al tiro L3 para no confundirnos, que son perpendiculares. ¿Ya? Esto significa, queremos demostrar entonces que L1, L3 pertenecen a la composición de las paralelas con las perpendiculares. ¿Ya? Y recordemos que esto es equivalente a decir que existe un L2 tal que L1, L2 son paralelas y L2, L3 son perpendiculares. ¿Ya? Ok. Entonces sabemos que L1 y L3 son perpendiculares. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, bueno, lo primero es que L1 con L1 son perpendiculares, son paralelos. ¿Ya? Y además sabemos por esta hipótesis de acá que L1, L3 son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Lo que podemos concluir es que existe un L2, que en nuestro caso va a ser el L1, tal que L1, L2 es paralelo y L2, L3 son perpendiculares. Ya aquí ojo que el L2 simplemente es un existe, entonces podemos tomar cualquier valor. ¿Ya? Esto nos permite concluir entonces por definición de la composición que L1, L3 van a estar relacionados en la composición. Y por lo tanto demostramos esto que propusimos en esta parte. ¿Ya?